CISAE, Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. Un encuentro de gente buena y profesional, donde se promueven acciones preventivas y temas de gran interés referentes a gestión de riesgos laborales, seguridad integral, liderazgo, innovación, proactividad, conservación ambiental, atención de emergencias, desastres y mucho más. El CISAE es caracterizado por la calidad de sus expositores, especialistas y líderes en distintas áreas con información vanguardista. En el CISAE se desarrollan y transfieren conocimientos que aportan a la cultura de seguridad, prevención y resiliencia, siempre acorde a estándares y leyes nacionales e internacionales. Bienvenida gente buena. Bienvenidos al CISAE. Patria es una palabra muy grande. Para algunos solo 6 letras, para otros toda la vida. Como dice la canción, la patria es la unión de tantas cosas buenas. Panamá ha sido nuestra patria. Es un suelo bendito donde nacieron mis hijas, Mariana y Manuela. Es un sitio que nos ha brindado hogar, el hogar que tanto anhelamos, el hogar que tanto queremos. Panamá es nuestra patria. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas. El Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias es un tributo académico y profesional al país. Es una forma de hacer patria. El CISAE es la unión de muchas personas buenas. Es un símbolo de unión, es un símbolo de integración, donde cada quien puede aportar lo mejor de sí. Hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Gracias, Panamá. Gracias, gente buena. Gracias a cada persona, a cada organización que ha confiado en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han creído en nosotros, han confiado en el CISAE. Gracias, Panamá. Gracias, patria. Gracias, gente buena. A continuación, la doctora Rosa Orriols con su conferencia Salud Mental y Sexo. Oh, por Dios, todos abrieron los ojos. La doctora Rosa es ingeniera química especializada en sostenibilidad, salud y medio ambiente. Entre su portafolio laboral se encuentran VP Women in Global Health, Chari SC Higiene Industrial, directora de sostenibilidad, Hospital Bayheb. La doctora Rosa cuenta con 25 años de carrera profesional en el campo de la salud y estuvo presente como asesora de la Organización Mundial de la Salud en el programa Global para la gestión de la primera pandemia. Y es la primera persona española
que ha ocupado un puesto en la Junta de la Comisión Internacional de Salud Laboral desde el 2015 al año 2022. Hoy en día se encuentra desarrollando su actividad laboral en posiciones de alta dirección y consejos de administración, lo que le permite tener una visión totalmente holística del campo de salud y en particular la relativa a la prevención y promoción del bienestar y salud de las personas trabajadoras. Actualmente es presidente del Comité Científico de Salud Ambiental y es vicepresidente de WGH. Doctora Rosa, bienvenida al auditorio suyo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a César, por la a Pablo por la organización. Ya me ha liado. Bueno, yo creo que no hacía falta que hubiera hecho 10 horas de viaje para que todos sabemos que el sexo es bueno para la salud mental. Entonces, aquí acaba mi conferencia, nos ponemos al día del tiempo. Como se les está pasando el queso, Jeff y Pablo, que se ofrecieron para hacer la parte práctica, van a subir y seguimos. Yo vengo a hablar de salud mental y sexo. O sea, ¿qué pasa entre hombres y mujeres? Y lo que nos vamos a basar es si es suficiente la teoría de Darwin. Y necesito coger el pulso un poco a la audiencia porque esto es un tema muy médico, somos todos ingenieros, incluida yo, y claro, yo me puedo poner a hablar aquí de cromosomas y no nos enteremos de nada. Entonces, lo primero que necesito saber es si sabéis lo que es la teoría de Darwin. ¿Algún voluntario de la sala que nos lo quiera contar? Muy bien, es que no te hemos seguido, pero... Nos habla de la teoría de la evolución y la supervivencia. Muy bien, Paola. Bueno, pues dicho eso, la verdad es que las... Uy, no. Ahora. Ah, es el de abajo, vale. Efectivamente, Darwin se basa en la teoría de la supervivencia y de la evolución y sobre todo de cómo sexualmente evolucionamos para sobrevivir. Y es un campo, el tema de disgregar por sexos, que ha empezado a tener mucho interés tanto en los profesionales de la salud como en la medicina. Yo soy Rosa María Orriols, como os han dicho. No sé por qué sale un poco mal la presentación, pero soy vicepresidenta de Women in Global Health, que si os habéis fijado, el doctor Tedros lleva siempre nuestro símbolo porque es un campo prioritario en la Organización Mundial de la Salud, poner el foco en género. Soy directora de sostenibilidad del Hospital de Bellvitge, soy investigadora del IS Global, que es la investigación que os voy a contar brevemente, la hemos desarrollado en este instituto. Soy asesora de la Organización Mundial de la Salud y miembro de la Comisión Internacional de Salud Laboral, donde presido el Comité Científico de Salud Ambiental. Soy fundadora de una asociación, ejecutivas y consejeras, Talentos sin género ni generación en la alta dirección, es nuestro lema, que promovemos a las mujeres en las posiciones de alta dirección. También soy fundadora de un Business Angel que se llama We Rock, es que no sé por qué no salen los nombres, We Rock, que es invertimos solo en mujeres en startups seed o pre-seed. Soy patrona o trustee de una fundación universitaria donde es la universidad que imparte tecnología y diseño en la universidad ESDI. Presido un servicio de prevención en una zona de montaña. Tengo una consultoría que promovemos la transformación de las empresas saludables. Durante la pandemia se me ocurrió fundar una startup porque quería traquear el COVID, pero como no nos hicieron ni caso y en nuestros hospitales se murió en el baño un señor mayor y tardaron 2 días en encontrarlo, nos dimos cuenta de que era muy importante
que un familiar que estuviera solo lo pudieras monitorizar las constantes vitales. Y el traqueador de COVID se convirtió en una pulsera que tú puedes saber tu familiar en todo momento cómo está y te recibes una alarma, por ejemplo, si le sube la temperatura o le cambia. Y eso nos ha llevado a esta transformación por este tema de 2 días en un baño sin saber dónde estaba. También no sé cómo se veía limpiar ese baño. Y el último proyecto que estoy en el comité científico de CLIPE, es otra cosa que pronto veréis, que promovemos también desde Women in Global Health, que si os fijáis, todos los equipos de protección individual están diseñados para hombres, pero las han utilizado el 70% mujeres en la salud. Y CLIPE lo que está es diseñando una protección aérea para sustituir las mascarillas y que sea específico en el ámbito sanitario, que es otro de los puntos en los que hemos fallado en la pandemia. Y dicho todo esto, vamos a hablar de Darwin. Como muy bien habéis dicho, Darwin es la selección sexual para decidir quién sobrevive en esta especie. Y se basa en dos puntos importantes. Una es que los machos o los hombres compiten entre ellos para virtualmente aparearse con todas las hembras que puedan. Digamos que Darwin inventó el Tinder, nosotros luego pusimos la tecnología. Lo que sí es cierto es que las mujeres eligen a los machos que ellos quieren. Y esa dicotomía hace que les sea mucho más difícil a los hombres transmitir su carga genética. O sea, el peso de la genética es mayor en las mujeres. Eso es un punto a tener en cuenta en la evolución. Hasta hace muy poco, todos los estudios basados en cualquier enfermedad se basaban en este principio de la selección sexual y la prevalencia de la carga genética de la hembra. Hasta el año 79, o sea, desde Darwin hasta el año 79, cualquier cosa que defendíamos que era un tema de selección natural. Y nos atrevíamos a decir, hasta hace muy poco, y estoy seguro que lo habéis oído, que el estrés, las mujeres tienen más estrés porque tenemos el cerebro diferente que los hombres. Todo eso además está... No te he oído, ¿eh? Si quieres el micro lo tienes ahí. Todo eso, con el añadido, en 2005 apareció lo que es la evolución antagónica, que si una cosa nos iba bien a las mujeres, los hombres genéticamente lo compensaban al contrario. Entonces, lo que era bueno para unos no lo era para los otros. Esto era un poco la... Bueno, y es cierto, ¿eh? O sea, hacemos reacciones genéticas para ir compensando el diferente comportamiento genético. Hasta que el año pasado salió una teoría de la selección sexual y la selección hormonal de Singh. Y Singh basó que no solo había un tema de evolución, o sea, de selección sexual, sino que las hormonas, que también lo sabíamos, juegan un papel fundamental. Y en base a ese estudio dijimos, hombre, aquí empieza, porque Singh lo que dijo, lo que vio, es que los hombres tenían más prevalencia de cáncer y estaban más predispuestos al cáncer. Entonces, eso nos hizo pensar que podíamos ver si realmente esa expresión de las enfermedades venía dado realmente por un tema, como él dijo, hormonal, o podía haber otra parte, o sea, una parte más psicosocial o social o de hábitos, etc. Y en eso se basa nuestra investigación. Hicimos un estudio de las distintas enfermedades y, como podéis ver, no me ha molestado mucho, es rosa las chicas, azul los chicos. Aquí seguimos con algunos conceptos. Lo que hicimos es las distintas enfermedades, ver cómo impactaban en hombres y mujeres. Y podemos ver que las enfermedades
basadas en la autoinmunidad son mucho más prevalentes en las mujeres, el cáncer mucho más prevalente en los hombres y en cambio la salud mental no tiene un comportamiento de este tipo. Hay enfermedades más prevalentes en hombres y hay enfermedades más prevalentes en mujeres. Evidentemente hay cánceres de tipo hormonal que son más prevalentes en las mujeres, como el cáncer de pecho. ¿Y eso por qué? Pues el estrés tiene el estrés es una expresión inflamatoria, ¿vale?, de nuestro cuerpo y se produce tanto a nivel celular, es una explosión, como a nivel hormonal. Y nosotros lo que tendemos a medir es el cortisol, seguramente lo habéis oído, que medimos el cortisol. Y lo que presuponíamos es que las mujeres tenían mayores cargas de cortisol, pero una vez analizado el cortisol, que no quiere decir que haya otras hormonas, yo también quiero dejar muy claro que todos los estudios tienen como unos limitantes de lo que medimos. La expresión genética nuestra es mucho mayor, tenemos muchas más hormonas y nunca estudiamos todas las hormonas. Pero cuando estudiamos el cortisol sí que vemos una respuesta mayor de las mujeres, pero si lo estudiamos en niños y niñas, no. Empezamos a ver que el nivel de cortisol entre los niños y las niñas era igual e incluso los niños tenían mayores niveles de cortisol por la tarde. Eso nos empezó a hacer ver que no había una relación lineal, no tenía por qué haber una relación lineal entre el estrés y las enfermedades mentales y las hormonas. Además, la inmunidad también tenemos diferente respuesta. La inmunidad va muy ligada a los cromosomas de hombres y mujeres y la respuesta inmune es mayor en las mujeres. O sea, las mujeres tienen una mayor respuesta inmune. Por eso tienen más enfermedades autoinmunes. Y seguramente es un factor de selección natural para proteger a las futuras crías. Dicho todo esto, pues lo que os decía, intenté buscar un dibujo del estrés, porque en teoría somos las mujeres que tenemos mayor estrés, todos de hombres. Entonces puse este que es de hombres. El estrés vendrá provocado por un tema de genes y vendrá provocado por un tema de inmunidad. Basado en todo esto, la teoría que nosotros hemos manejado es, y a ver si se entiende, arriba tenéis a las mujeres, ¿vale?, y abajo en azul los hombres. Y este es el comportamiento biológico del estrés, ¿vale?, el biológico. Aquí es la respuesta fisiológica. O sea, aunque tengas un estrés parecido, la respuesta fisiológica de las mujeres es mayor, tienen una mayor respuesta. Y las mujeres son mucho más susceptibles al entorno que les rodea del estrés. Cosas que un hombre no percibe como estresoras, las mujeres sí. Entonces, ninguno de los tres es excluyente. Los tres hacen una combinación que podemos decir que la teoría de Singh es una parte Darwin, ¿vale?, una parte es genético, o sea, quizás sí que tengamos más estrés. Otra parte está basada en nuestra respuesta como mujeres al estrés y otra parte es a la sociedad en la que vivimos, el ambiente en que vivimos, las responsabilidades que vivimos, que hacen que nuestra respuesta sea mucho más marcada al estrés. Y ahora muy brevemente os voy a enseñar un poco las patologías que analizamos, las distintas enfermedades y también el sesgo del estudio. A ver, es difícil tener datos, es lo que más nos costó, y más tener datos segregados por género. Incluso nosotros en España estábamos recogiendo temas de salud laboral, de cáncer, y no teníamos recogido si afectaba a hombres o mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que los datos mayoritariamente son de países desarrollados, quizás sería muy interesante hacer en países, por ejemplo, en África, este tipo de estudios, que veríamos comportamientos muy diferentes
por el tipo de vida que llevan, y luego que era difícil. A veces teníamos pocos países que comparar. Básicamente es Estados Unidos, Canadá y Australia, y algunos datos de la Organización Mundial de la Salud. Realmente, por ejemplo, en esclerosis múltiple afecta, que es un tema hormonal, afecta muchísimo más a las mujeres. Temas de reuma afectan muchísimo más a las mujeres. Las dos patologías suelen ser lo que llamamos un cul-de-sac, o sea, una puerta a cuando no sabes lo que tiene la mujer, que es otro problema. Las mujeres son mucho menos quejicas y entonces cuando van al médico su actitud ya es diferente, los sistemas de salud los tratan diferentes y cuando no saben lo que tienen, pues o tienen una depresión y seguramente es una enfermedad mal diagnosticada, lo cual tardarás más en diagnosticar esa enfermedad. No es una enfermedad estudiada y entonces pues la atribuyes a un reuma, esclerosis múltiple es más clara, pero los reumas se hace la broma de que son los psicólogos que dan algo de medicación, ¿no? Y el cáncer de tiroides, que es otro de los puntos que también es totalmente hormonal ligado a las mujeres. Si nos centramos en el cáncer, como hemos dicho, el cáncer que es el estudio de SIN, era un tema de hormonas sexuales, o sea, sí que hay una prevalencia de los hombres, pero está totalmente ligado a hábitos. Los cánceres más prevalentes en los hombres son el de vejiga, el de colon, etc. Y además también se ve diferente en según qué países. Por ejemplo, Canadá tenía unos índices mucho mayor que en Singapur, ¿no? Está totalmente ligado a riesgos medioambientales y laborales, a exposición a humo, tabaquismo, a una dieta desequilibrada y exposición de trabajo exterior. En cambio, cuando nos centramos en la salud mental, encontramos que en temas de ansiedad, que además se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud desde el 2001 como una pandemia, afectan por igual a hombres o mujeres, porque suele ser un diagnóstico poco discriminatorio o suele ser cuando no sabes lo que tienes, le achacas a una ansiedad y medicas. En cambio, si nos vamos a las depresiones más profundas, afecta muchísimo más a las mujeres y tiene una componente hormonal. En cambio, los trastornos bipolares y la esquizofrénica afecta por igual. No hay distinción entre hombres y mujeres. Y el espectro del autismo afecta muchísimo más a hombres. Entonces, podemos decir que en salud mental tenemos una clara dicotomía de que no podemos encasillar todas las patologías de salud mental al sexo, que hay un claro impacto social que nos afecta el entorno psicosocial en el que vivimos y que hay un claro sesgo en el diagnóstico dependiendo de si eres hombre o mujer. Y ahora, si os fijáis, siempre he hablado de hombre y mujer, macho y hembra, sexo, 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 sexo. Porque realmente es el único dato que recogemos. Y si os fijáis, estamos hablando mucho ahora de políticas de género y hay yo creo que hay una gran confusión en todo esto y lo quería aclarar por si alguien no lo tenía claro, pero sobre todo es que es fundamental que podamos recoger los datos correctamente para poder hacer estudios. Nosotros aquí solo hemos recogido los datos por sexo, nacimos como un sexo, nacimos hombres o mujeres, pero con lo que te identificas es tu identidad de género, ¿vale? Y lo que te atrae es tu atracción, con lo que te identificas y el sexo es tu expresión. Es cuando te dicen que eres que dices pues una persona hipermasculinizada, una marimacho, esto digamos es tu expresión y lo que te atrae es pues cuando es pues una persona gay, etcétera, es diferente. Entonces es importante que empezamos a distinguir esto porque si realmente queremos hacer estudios y queremos ver cómo impactan psicosocialmente, no solo hemos de tener en cuenta el sexo, sino la identidad y la expresión del mismo. Dicho todo esto, eso estuvo hecho, los datos son de población laboral, pero tratada de forma general. Lo que sí, visto que la salud mental depende
de la teoría de Darwin, de la selección natural de las hormonas, pero también tiene un componente psicosocial. Creemos que bajar los niveles de riesgo psicosocial y de salud mental en nuestras empresas es posible. No tiene precio, no hay precio a la seguridad psicológica y está basada en 4 etapas. La primera etapa es dar prioridad a la inclusión para crear un sentimiento de pertenencia a la organización. Este es el primer punto para que nosotros te sientas parte de la organización y tengas seguridad psicológica. La segunda etapa es crear un entorno que fomente la curiosidad y el aprendizaje, se ha dicho mucho a lo largo de hoy. La tercera etapa es ofrecer autonomía a los empleados en función de su rendimiento. También es muy importante tener en cuenta que el performance, el momento en el que llega el trabajador, es diferente para todo el mundo y hay que darle la formación para poderlo dejar volar. Y la cuarta es proteger a los empleados que desafían el status quo. Y aquí el doctor Ruiz Calatrava ha dicho esta mañana, es que no sé si bueno, que nos movíamos entre el orden y el caos, es que no lo diré bien, el Corpan, que hay que permitir un cierto orden, pero también hay que permitir que desafíen el status quo, porque si no, no tenemos mentes creativas. Y yo creo que he sido breve, porque es que si no nos comemos el tiempo. Esto es un estudio muy a fondo, médico, que tiene sus explicaciones médicas y que si alguien tiene interés se le puede enviar o se puede compartir. Y muchas gracias. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos.